Colegas, si llegamos a uno de los módulos más impresionantes que es la receta M595. Juan, ¿y qué es la receta M595? Es todo el descubrimiento que nosotros encontramos después de hacer una investigación durante estos 5 años que venimos haciendo publicidad y estrategia digital e invirtiendo 12 millones de dólares. Nos costó 12 millones de dólares poder encontrar toda esta receta que tenemos hoy en día. Todo basado en una principal hipótesis y la solución que hemos encontrado hasta el día de hoy. Esa principal hipótesis es cómo han venido evolucionando los seres humanos con el mundo digital y hoy en día cómo consumen la publicidad, porque seguimos teniendo estrategias muy antiguas que si bien fueron muy buenas en su momento, hoy en día ya no funcionan. Como por ejemplo, ¿cuál? Los niveles de conciencia del maestro Eugene Schwartz. Eugene fue un gran maestro. Hoy en día todo el marketing que tú haces, que hace la gran mayoría de personas, está basado en algo que se llaman los niveles de conciencia. ¿Qué los niveles de conciencia? Primero, antes de explicárselos, que se los voy a explicar en el tablero, tengo que explicarles quién fue Eugene. Eugene fue uno de los copywriters más influyentes del siglo pasado. Escribió un libro llamado Breakthrough Advertising, ¿no? Que es el gran descubrimiento de la publicidad, que justamente allí es cuando él empieza a hablar sobre esos niveles de conciencia y cómo los seres humanos compramos basados en 5 niveles de conciencia. Lo que él explicaba es, oigan, a ver, las personas tú no le puedes mostrar una simple campaña publicitaria y esperar que el cliente compre, porque la mayoría de las personas se enfocan principalmente en el anuncio, en la emotividad, más no en el producto, decía Eugene. El producto es relevante, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es cómo tú vas aumentando el nivel de conciencia de la persona con una narrativa para que esa persona se convenza de su producto. Entonces, cuando Eugene plantea esa teoría, en ese momento era la más brillante porque eso fue en los años 60, 70, y pues en ese momento no existía el marketing digital, de hecho no había internet, no habían celulares, no habían redes sociales. Ustedes ya aprendieron en módulos anteriores cuando nacen las redes sociales, 2005 se pone más de moda. Entonces la teoría de Eugene era muy válida porque lo que él decía es, oiga, a ver, yo encontré que las personas compran de forma diferente según su nivel de conciencia. No es lo mismo venderle a una persona que ya ha visto este producto 3 veces que a una persona que nunca lo ha visto. Tienen que relacionar marketing con psicología del consumidor. Tienen que entender que la mente procesa la información de una manera diferente antes de comprar y que tú puedes ir escalonándola. Era como iba naciendo la teoría, porque cuando iban haciendo esa teoría, los niveles de conciencia también había a la par, recuerden que ya les voy a explicar los niveles de conciencia aquí para que entiendan su evolución, algo que eran los 3 tipos de cerebros o la teoría del cerebro triuno, que son cerebro reptil, cerebro límbico y cerebro neocortes. ¿Qué es el cerebro reptil? El cerebro reptil, como lo aprendimos en módulos anteriores, es el cerebro que reacciona a un estímulo más de urgencia, de peligro, que es rojo, urgente, se va a acabar en 5 minutos, compra ahora mismo. Después está el cerebro límbico que reacciona más a las emociones, este lo tienen muy desarrollado las mujeres, muy emocionales, no son poco lógicas, pero pues es de naturaleza que funciona de esta manera el cerebro, y está el cerebro neocortes, que es el cerebro más lógico, de datos, de análisis. Por eso cuando tú vendes una propiedad, a la mujer le muestras la cocina y al hombre le muestras la plusvalía y la revalorización del proyecto. A la mujer no le interesa la revalorización del proyecto, le interesa es la cocina. Y si la mujer dice, no, a mí sí me interesa la plusvalía, es mentira. Es su cerebro emocional tratando de quedar bien, porque normalmente le interesa es si la cocina está cool, si cuando entre su familia va a ver una gran cocina, ella lo va a poder recibir bien. Entendiendo esos 3 tipos de cerebros, también iba juntándose entonces los niveles de conciencia, que eso fue desarrollado en 1966. ¿Y qué nos decía el maestro Eugene? Que se los empiezo a explicar acá. Él nos decía, a ver, ustedes tienen que entender que hay 5 niveles de conciencia. Estos 5 niveles de conciencia que explicaba el maestro Eugene funcionan de la siguiente manera. Es una línea. Entonces hacemos una línea de tiempo. Él decía que existían 5 momentos diferentes, ¿verdad? Entonces estaba una persona aquí, había aquí otro tipo de persona, aquí una tercera persona, aquí una cuarta persona, coloquemos este más extenso, y aquí había una quinta persona, que era una persona totalmente consciente. Lo que decía el maestro Eugene es lo siguiente. Gracias. Decía, a ver, señores,
Primero están los totalmente inconscientes, ¿no? Vamos a llamarlo acá. Totalmente inconscientes. Inconscientes. Juan, ¿quiénes son este tipo de personas? Los totalmente inconscientes son personas que no conocen su problema, tampoco no conocen la solución, son personas que no conocen tu producto, y pues al no conocer tu producto, en general, estas personas están totalmente inconscientes. Entonces lo que decía el maestro Eugene es, venderle a este tipo de personas es un completo error. Porque este tipo de personas simplemente si tú le dices, tienes este problema en publicidad digital, él va a decir, ¿y qué es la publicidad? ¿Será que yo sí la necesito? Se va a cuestionar si la necesita o no. Y probablemente esa persona va a decir, no la necesito. ¿Por qué? Porque no sabe que tiene un problema en sus ventas. Entonces, para explicárselo en temas de publicidad, lo que uno tiene que hacer acá es decirle, esta es la razón por la que tu negocio no está creciendo. Y aquí lo que tú tienes que hacer es que intentar moverlo. Aquí no hay que hacer nada con estos clientes. Estos clientes están jodidos para ti porque no te van a comprar. Entonces lo que decía el maestro es, hey, tú los tienes que mover de totalmente inconscientes al siguiente nivel de conciencia que es consciente del problema. Entonces decía el maestro Eugene, tú lo que tienes que hacer es moverlos de totalmente inconscientes a conscientes del problema. ¿Cómo? Acá están. Educándolos, educando. Entonces acá lo que tienes que hacer es educar a tu cliente. ¿Cómo? Con contenido de valor, entonces contenido de valor, tutoriales, tienes que mostrarles tutoriales a estas personas, tienes que mostrarle comparativos para que entienda que hay personas que también tienen ese problema y que es muy normal tenerlo. Entonces acá es pura educación, concientizar al cliente. Por eso el contenido de valor en redes sociales es tan importante. Y después él dice, pero esa persona todavía no te va a comprar. Ojo, estoy explicando la teoría del maestro Eugene para que entiendan después cómo evolucionó. Lo que el maestro decía es, a ver, Juan, totalmente inconsciente, consciente del problema, pero lo que necesita es que acá el cliente al concientizarse del problema dice, ¿y yo cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Hey, ya me di cuenta que sí tengo ese problema. Resulta que sí tengo problema en las ventas. Resulta que hacer publicidad, sí, estoy quemando todo mi dinero porque lo hacía desde el botón promocionar. Así yo los concientizaba a ustedes del problema. Sigues haciendo campañas desde el botón promocional, pues estás tirando tu dinero a la basura. Es decir, al cliente los errores que está cometiendo. Decirle sus errores. Decirle sus errores. Decirle sus errores. Pero él decía, esa gente todavía no te va a comprar porque sabe que tiene el problema, pero te va a decir, ¿y dónde está la solución? Entonces te decían, tú tienes que ahora pasarlos al otro nivel de conciencia, que es consciente de la solución. Decía el maestro Eugene, hey, tienes que moverlos al otro nivel de conciencia, que es consciente de la solución. ¿Qué es consciente de la solución? Oye, lo que tienes que empezar a hacer acá ya no es educarlo, sino mostrarle novedosamente que hay soluciones que él no ha visto. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Acá podrías mostrar eh, soluciones caseras, soluciones caseras. Ojo que el maestro Eugene aquí no decía que tú tenías que venderle. El maestro Eugene lo que decía aquí es que tú tenías que mostrarle a las personas cómo solucionar su problema, no tú venderle tu producto, todavía no, porque era muy agresivo en ese momento venderle tu producto tan rápido. Estamos hablando de 1966, cuando no había publicidad digital. Pero qué sorprendente cómo el 99% de las estrategias de marketing sigue funcionando de esta manera, que es un completo error, que ya les voy a explicar por qué. Soluciones caseras, entonces les mostraba cómo otras personas lo habían solucionado, cómo otras personas, cómo otras personas lo solucionaron, es como otras personas lo solucionaron,
Le mostrabas cómo otras personas lo solucionaron, qué han hecho para resolverlo. Y acá empezabas a mostrarles solución, 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 solución. Darle tranquilidad. Ya no le hables de problema, háblale de soluciones. Y voy a borrar acá para poder verlo, para extendernos un poco más, porque vamos a donde el maestro Eugene decía, pues a ver, tú acá tienes que mover a la persona a algo que se llama consciente del producto. Juan, ¿y qué es consciente del producto? Ahora sí empiezan a venderle. Literalmente esto es venta, oferta. Acá es oferta. Mostrarle, por ejemplo, eh, diferentes tipos de anuncios, ¿no? Entonces, venta, oferta en imágenes, en video, como tú quieras, pero ahora sí, véndele cuál. Pues tu producto, no le vas a vender el producto de tu competencia, habla de tu producto, habla de los beneficios, ¿no? Entonces acá empieza a hablar de los beneficios que tiene tu producto. Después empieza a hablar de tu propuesta de valor. Habla de tu diferencial. ¿Qué te diferencia de tu competencia? Entonces empieza a hablar de qué te diferencia de tu competencia. Y después, cuando esta persona esté consciente del producto, pues tú la vas a mover a un último nivel de conciencia que se llama totalmente consciente. Que ya no es totalmente inconsciente, sino totalmente consciente. Y aquí, ¿a ti qué te interesa? Fidelizar a tu cliente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Fidelizar. ¿Cómo? Con testimonios, testimonios. Vas a mostrar testimonios de personas que han comprado tu producto. Entonces, vas a mostrar testimonios de tus clientes. Vas a empezar a qué? Tu trabajo se llama aquí fidelización. El maestro Eugene decía que aproximadamente para que una persona empezara aquí, este es el día cero. Día cero. Empezaba aquí. Y para que una persona fuera por lo menos consciente del producto que le pudieses vender, tenía que pasar aproximadamente entre 25 a 40 días. Ojo con esto que es bien importante. Aquí es que medio raro, pero ustedes lo van a entender. Entre 25 a 40 días. Entonces imagínense esto. Una persona era totalmente inconsciente. Entonces automáticamente en 1966 empezaron a mostrarles contenido en la radio, porque recuerden, acá hay datos importantes para validar la teoría del maestro, que en ese momento tenía razón. Datos, datos. Entonces, ¿qué datos son bien importantes para entender esta teoría? Resulta que en este momento una persona podía ver entre 6 a 10 anuncios por día. Aprox. Entonces podía ver 2 en la radio, podía ver 3 en la TV y podía ver una valla publicitaria mientras iba a su trabajo y otra valla publicitaria mientras regresaba. Estamos hablando de 1966 cuando se construyó esa teoría que es sobre la cual todavía se hacen todas las estrategias de marketing. Entonces el maestro tenía razón cuando tú te podías dar el lujo de pasar 25 a 40 días educando al cliente hasta que te comprara. ¿Por qué? Ponte tú a pensar hacia atrás. Si tienes más de 40 años me vas a entender, si no tienes más de 40 vas a investigar como yo lo hice para que me entiendas. Hace 40 años, dime cuántas tiendas de ropa habían 5 kilómetros a la redonda de donde tú vivías. Probablemente solo 5. Hoy, ¿cuántas tiendas hay 5 kilómetros a la redonda de donde tú vives? Probablemente 10 veces más. 40, 50. ¿Cuántas tiendas de barrio donde venden nuestra comida habían hace 40 años atrás? 5 kilómetros a la redonda, probablemente 10. Hoy en día, ¿cuántas hay? 5 kilómetros a la redonda. Probablemente 10 veces más. 100. Entonces, ¿qué pasaba? Esta teoría funcionaba muy bien porque habían pocos negocios, porque la publicidad era muy lenta y yo podía educar al cliente sin que otra empresa viniera y me lo robara. Pero resulta que hoy en día en publicidad digital, datos que tienes que tener en cuenta. Hoy, en publicidad, una persona ve entre 250 a 300 anuncios, anuncios por día. Ojo a este dato. Eso se multiplicó entre 25 a 40 veces más.
Hoy en día estamos invadidos de publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te das el lujo, por eso muchas personas me preguntan, Juan, ¿eso quiere decir que yo tengo que hacer primero una campaña de reconocimiento de marca, conquistar a mi cliente y después a los 15 días activar una de consciente del problema para educarlo y después a los 25 días venderle? Opa, colega, si tú haces esto, déjame decirte que perdiste tu cliente. ¿Por qué? Porque tú le mostraste una campaña para concientizarlo del problema educándolo. Pero ¿qué va a pasar? ¿A ti te ha pasado? El cliente interactúa con esa campaña, automáticamente le van a empezar a salir 5, 10, 20 empresas de un producto similar al tuyo. La publicidad es súper agresiva. Y ese cliente va a empezar a ver entre 250 a 300 anuncios por día, que cuando tú intentes mostrarle una campaña de venta al día 40, ese cliente ya va a haber comprado en otra empresa. Por eso muchas veces cuando un cliente les escribe a ustedes y ustedes se demoran más de 20 minutos en responderle, ya perdieron ese cliente. Porque hay una publicidad súper acelerada. Esa es la razón por la que los niveles de conciencia, como fueron planteados en su momento por el maestro Eugene Schwartz, tenían mucho sentido en su momento, pero hoy en día, verdaderamente, esto ya no sirve. Hoy en día tú no puedes basar tu estrategia de marketing bajo unos niveles de conciencia, sin importar qué vendas. Si vendes educación, si vendes un producto físico, si vendes servicios, sin importar qué vendas, los niveles de conciencia son una teoría que simplemente fue muy exitosa en su momento, pero que hoy en día ya no es relevante para el mercado tan veloz en el que estamos, donde una persona vende 250 a 300 anuncios por día. Y ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es lo que les voy a explicar en el siguiente tema.